usted sabe que hemos tenido bastantes enfrentamientos, han habido marchas masivas. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema precisamente, Daniel? Bueno, a ver, de manera estructural, en Bolivia vivimos desde hace algún tiempo ya una estabilidad muy precaria. Somos un país con tensiones, con polarizaciones que frecuentemente se reavivan por distintas situaciones. Si usted mira en retrospectiva el año 2022, el último trimestre del año fue muy complicado, Ujú. paro muy largo, sobre todo acá en Santa Cruz, que tensionó el país, ¿no? Que generó desencuentro, que un poco cambió también el escenario de la relación regional con el resto del país. Tenemos también elementos que afectan el funcionamiento del Estado y la toma de decisiones del gobierno, que es la división interna que hay dentro del movimiento al socialismo, esta disputa abierta ya entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente. Y finalmente, ya cerrando el año, el 28 de diciembre, la detención violenta del gobernador de Santa Cruz, aprehensión inicialmente y luego la detención en Chonchocoro ha nuevamente generado el resurgimiento, ¿no?, de estos clivajes, ¿no?, de estos aspectos que afectan la convivencia, que tiene que ver con tensiones regionales, ideológicas, incluso de carácter identitario, ¿no?, porque nuevamente aparecen algunos que ponen en duda la convivencia entre Oriente, Occidente, una serie de situaciones, ¿no?, que Así es. uno espera que vayan cambiando, que vayan mejorando, pero bueno, no es fácil, no es fácil porque hay que enfrentar un proceso de pacificación, de reformas de la justicia, de mayor diálogo, porque en Bolivia tenemos quizás, ¿no?, entre medio muchos déficits, ¿no? Hay un déficit en cuanto se refiere, repito, a la capacidad de diálogo, hay una falta de confianza en la administración de justicia, hay un déficit para llegar a acuerdos y que son temas que creo que hay que resolver para poder encaminar al país en un escenario de mejor convivencia. Muy bien, Daniel. ¿Cómo está afectando este tema? Porque sabemos que hay un lado a favor, un lado en contra, pero también hay personas neutrales, ¿no? Que desean continuar su vida normalmente, seguir sus jornadas laborales cotidianamente, pero todos estos problemas políticos han estado impidiéndolo. ¿Cómo estas personas pueden llegar a sufrir realmente, ¿no? No solamente económicamente, sino en el día a día, Daniel. Mire, lo que usted dice es muy interesante porque además está respaldado por un estudio que se publicó el año pasado, a finales del año pasado también, en el mes de octubre, que en una de sus conclusiones señalaba que la gente, en su gran mayoría, está cansada de la polarización, Ujú. que busca ya otro tipo de liderazgo que puedan resolver los problemas y no seguir tensionando el país. Porque en definitiva es muy cierto, ¿no? Esto afecta un sinnúmero de aspectos, sobre todo la parte económica, las oportunidades para los jóvenes, el empleo, la certidumbre. Todo eso son bienes muy importantes, son bienes públicos importantes para el desarrollo, para la realización personal, para la estabilidad en cuanto al empleo. Eh, Vivimos, lamentablemente, otra tensión, no sé si va a ser muy prolongado o no. Todo indica de que se están abriendo nuevamente movilizaciones en el país, que están desembocando en algunas acciones, de hecho, como son marchas, reuniones en algunas plazas públicas, interpelaciones al gobierno, sobre todo acá en Santa Cruz, pero también en algunas ciudades capitales del país como La Paz, Ujú. Tarija, se ha visto también algunas marchas. Yo creo que Bolivia necesita escenarios de certidumbre, ¿no? Necesita que los actores políticos puedan encontrar fórmulas creativas que les permita llegar a acuerdos, ¿no?, que nos devuelvan la certidumbre, porque ¿qué es lo más complicado que puede volver a pasar? Y lo voy a reiterar, es que se dañe la economía. Ujú. Si hay algo que todavía sostiene adecuadamente al país es la estabilidad económica, pero la estabilidad económica se puede ver afectada, por ejemplo, si los exportadores, productores del país no pueden sacar sus productos. Eso es un daño a la economía. Si Ujú. es que no se puede llevar la producción de alimentos que se genera en Santa Cruz hacia el resto del país, ¿no? Si es que se van perdiendo empleos, ¿no? Si es que el contrabando le gana finalmente a la producción nacional. Todos esos aspectos pueden generar otro escenario
donde ya no va a ser el elemento político, sino van a ser las necesidades del estómago, las obligaciones, los bolsillos de los padres de familia que se van a ver tremendamente afectados, podríamos entrar a un escenario ya muy complicado, como lo han vivido o lo viven actualmente algunos países de la región. Así es. Daniel, ¿cuál sería una solución óptima para todos estos problemas, ¿no? Para evitar futuros problemas igual políticos, porque no olvidemos que por llevar situaciones similares en Perú en este momento están en toque de queda tras marchas muy agresivas que se han llevado a cabo allá precisamente en Perú. ¿Esta es una solución óptima, realmente un toque de queda, la conversación? ¿Qué debemos tomar en cuenta para que se solucionen este tipo de problemas y las personas dejen de hacer no marchas, ¿no? Pero sí, digamos, daño a otras personas que quieran también dar su opinión? Mira, lamentablemente no hay soluciones fáciles, aquí no hay varitas mágicas, todas las soluciones son de mediano y largo plazo e implican sacrificios, cambio de actitud. Por ejemplo, reformar la justicia es un tema urgente. El gobierno ha perdido ya más de 2 años en encaminar una verdadera reforma de la justicia y creo que ese es un tema vital, ¿no?, para una buena convivencia. Segundo, mejorar la relación del gobierno con Santa Cruz, ¿no? Si hay una relación a nivel regional que está muy tensionada, es cabalmente la relación gobierno-Santa Cruz, y también, ¿no?, los niveles de liderazgo y de representatividad, fundamentalmente cívica, corporativa, que tiene Santa Cruz, tiene que tener una mirada más nacional, no tan local, y finalmente renunciar, ¿no?, a algunas posiciones que no pasan, ¿no es cierto?, por los intereses nacionales. Tercero, creo que es vital que el MAS resuelva su problema interno. El MAS es una organización política que incide mucho en el funcionamiento del Estado y en la toma de decisiones. Es el único partido político en realidad que tiene vitalidad nacional. Si usted tiene un partido político tan dividido, ¿no?, con pugnas internas, con críticas entre ministros, exministros, entre el actual presidente y el jefe del MAS, eso entorpece, enturbia, ¿no?, el funcionamiento mismo del Estado. Entonces, hay muchas tareas pendientes. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es también una oposición que tenga visión nacional, que no solamente se aboque a la resistencia, a convocar a marchas, sino que se organice como para convertirse en una verdadera alternativa política que permita cabalmente que la política, ¿no?, el diálogo, los acuerdos sean los que resuelvan los problemas y no el sacrificio ciudadano, porque al no haber organizaciones políticas, ¿no?, estructuradas, que generen un equilibrio político a nivel nacional, se convoca a la ciudadanía para que se desplace, para que marche, para que haga una serie de movilizaciones que finalmente terminan sacrificando al ciudadano y la economía. Entonces, el escenario es complejo, pero mientras más voluntad política pueda haber, más seguro que nos podríamos aproximar a resolver varios de los problemas que tiene el país. En este momento sabemos, Daniel, que en todo el país hay diferentes precios, por ejemplo, para la canasta familiar, más que todo en lo que sería el pollo. Por ejemplo, en La Paz ya se ha determinado 16 bolivianos con 50 centavos, en Potosí ha subido hasta aproximadamente los 20 bolivianos, en Santa Cruz lo contrario, ¿no?, ha bajado bastante el precio del pollo. ¿Esto cómo puede afectar si continúan las protestas de las personas, no solamente en Santa Cruz, sino en varios departamentos del país, Daniel? Bueno, esto va a afectar la parte más sensible que hay, que es la canasta familiar, la billetera del padre de familia o la cartera de la madre que sostiene un hogar. Va a afectar la subida de precios. Se nos va posiblemente también a ir de las manos, un tema que creo que es importante, ¿no?, el referido a la baja inflación que hay en el país. Hay el riesgo del contrabando también. Entonces, se están corriendo muchos riesgos y considero que mientras más temprano se atiendan estos problemas, menos va a ser el daño. Entonces, ojalá que, bueno, tanto los sectores productivos, las organizaciones representativas de Santa Cruz, el gobierno nacional puedan encaminar, establecer puntos de encuentro. En este momento creo en el país lo que más ha tensionado es la detención de Luis Fernando Camacho,
Pero allí yo subrayo una conclusión de un panel, ¿no?, de expertos sobre este tema. Las movilizaciones que hay en Bolivia no son tanto a favor de la persona que es Luis Fernando Camacho, Ujú. que en términos políticos a nivel nacional en realidad tiene más resistencia que aceptación, sino es a la forma en que funciona el sistema judicial, ¿no? Finalmente esta afectación, la convivencia, esa sensación de riesgo, de autoritarismo que expresa este tipo de acciones del gobierno. Consecuentemente, creo que alguna salida, tanto jurídica como fundamentalmente política, tiene que encontrarse, porque se está jugando, usted ha puesto un ejemplo muy importante, que es muy simple, pero es el mejor que uno puede encontrar, se está jugando con la canasta familiar, con el ingreso, con la estabilidad económica, y eso realmente creo que es lo que ha venido sosteniendo la gobernabilidad en el país hasta ahora. Claro, no olvidemos que los mayores problemas, digamos, que hemos tenido en el país ha sido a raíz de la subida de precio o falta de ciertos alimentos en cuanto a la canasta familiar, Daniel. Bueno, ¿qué mensaje podríamos darle a la población para que mantenga la calma, Daniel, ¿no? Para que nos mantengamos un poco más tranquilos, para que tratamos de esperar a que se solucione de la mejor manera estos conflictos políticos. Mire, yo creo que son difíciles los mensajes a la población, los mensajes tienen que ser a los actores políticos, a los líderes, ¿no? Ujú. Y creo que en el país está faltando, repito, incrementar la capacidad de diálogo, incrementar la capacidad de generar acuerdos, encarar soluciones al tema social, ¿no? La justicia es parte del problema y agrava los problemas del país. Hay que eh, también mejorar respeto a los derechos, a las garantías de las personas. Creo que son elementos que cuando la población sienta que se están produciendo, automáticamente la población se puede ir desmovilizando, ¿no?, y retomando su rutina. Ujú. Pero los sectores se van a seguir movilizando, no son todos, son sectores que se sienten afectados y lo hacen no por convicción política, no por un deseo, ¿no?, de finalmente de generar inestabilidad política, sino simplemente porque se consideran en su gran mayoría afectados, ¿no?, por lo que viene ocurriendo. Una autoridad como Camacho, en este caso, que tiene legitimidad en Santa Cruz, que fue elegido con una muy importante votación, ya ha generado un vacío incluso de poder en Santa Cruz. Entonces, hay un escenario que es muy complejo y es muy difícil decirle al ciudadano que sale a la calle, ya no se movilice, espere que las soluciones Ujú. lleguen. Yo creo que las soluciones las tienen que generar los líderes, los gobernantes, los actores que finalmente tienen palestra en este momento. Así es, no olvidemos que todas las decisiones de las cabezas políticas, nuestros líderes, afectan siempre a la población de una u otra manera. Gracias, Daniel, por estar con nosotros y compartir el punto de vista, por supuesto, como analista político. A ustedes las gracias, un saludo cordial. Estén muy Hasta bien. cualquier momento.